A este tema, el mal de la boca cae sobre su propia cabeza. Leyendo un poquito sobre los salmos, me llama la atención una palabra, hermano, donde algo que llamó mi atención, hermano, en el Salmo 140. ¿Está aquí? En el versículo 9, dice: en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Padre del cielo, te pedimos que nos hables esta mañana, que seas tú ministrando, que seas tú dirigiendo, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas y abriéndonos el entendimiento. Queremos agradarte, queremos despojarnos de todo aquello que está mal y poder caminar libremente, Señor, delante de ti. Le ayúdanos, Padre, a limpiar nuestro camino, ayuda a limpiar nuestra vida, de tal manera, Padre, que terminemos haciendo tu bendita voluntad. Señor, ministranos tú. Tu palabra dice, Señor, que si tú no edificas tu casa, en vanos edifican los edificadores. Te pedimos que seas tú, Señor, en medio de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. Y todos decimos fuerte: amén, amén y amén. Dale gracias a Dios por su palabra, amén. No, pero un buen aplauso, que se sienta, ver esa alegría por su palabra. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Tome asiento, abróchese los cinturones y téngame paciencia. Ya te sabe que cuando le digo que tenga paciencia es que me voy a extender un poquito. Trataré de no ser lo más breve posible, pero bueno, que sea el Espíritu guiándonos, amén. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde cada día el creyente no sabe cuál es su papel dentro de la iglesia. Y eso está sucediendo a nivel iglesia, a nivel mundial. No conocen su papel, hermano, cuál es el propósito de estar aquí delante de Dios. Hay dos tipos de creyentes, ¿verdad? Que unos saben a qué vino, otros saben a qué vino, y otros tenemos nuestro papel delante de Dios. Y entonces, cuando yo veo este pasaje que me llama mi atención, que qué tan delicado es cuidar la boca, porque tiene una afectación en la cabeza, tiene una afectación en la guianza, tiene una afectación en aquello que es símbolo de autoridad. Va a afectar sus sentidos espirituales, de tal manera, hermano, que no va a entender entonces, hermano, el propósito divino, por lo cual usted sabe que la serpiente lo que hizo es dañar o extraviar los sentidos de los Adanes. Dice que ellos se extraviaron. ¿Por qué? Porque fueron afectados su cabeza. Usted sabe que la cabeza tiene tiene huequitos, tiene dos en cada oreja, 2 en la nariz, 2 en los ojos, son 4, son 6, y la boca 1, 7, que representa el candelabro, los 7 espíritus ministradores, hermano, que representa el candelabro, tiene 7, y eso representa al Espíritu Santo, él representa a Dios. Usted lo puede encontrar en Isaías 11, versículo 1 y 2, mención de los 7 espíritus ministradores: espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, inteligencia, de temor, espíritu de Jehová, que eso es lo que debe de habitar en nuestra vida para tener un buen control, una buena mentalidad, una buena guianza, una buena enseñanza, que Dios, todo lo que ministre debe de ser por medio de nuestra cabeza. Pero cuando la serpiente, hermano, ministra ese buscar los sentidos, usted sabe que lo que pasó en el huerto, el problema fue su boca. El problema fue que estaban recibiendo enseñanzas de la serpiente, de tal manera que hubo una afectación en su vida. Y esto me llama porque cuadra perfectamente en los significados, cuadra perfectamente la afectación.
Entonces, cuando el creyente ha perdido los sentidos en su cabeza, ya no entiende cuál es el motivo de reunirnos, cuál es el motivo de congregarnos. Porque, hermano, cuando viene la congregación de los santos, diga conmigo, a la congregación de los santos, no viene a la congregación. Usted sabe que hay congregación de los malvados, pero hay congregación de santos, eso dice la Escritura. O sea que también hay gente donde se congregan gente malvada. Entonces, no, nosotros estamos en la congregación de los hijos de Dios. Entonces, mire que yo veo dos cosas por el cual entendamos nosotros. En Deuteronomio 4:10 y en el libro de Números 11:16 menciona por qué razón Dios hablaba, o sea, quiere que nos reunamos. Deuteronomio 4:10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que tuvieren sobre la tierra, y les enseñarán a sus hijos. Número 1 dice que el punto de reunirnos, era aprender temor, era aprender para llevar enseñanza a nuestras familias, de tal manera que nos sentamos a oír lo que Dios nos quiere hablar. Dile: Señor, habla mi vida esta mañana. Porque, digan conmigo, vine a aprender. ¿Cuál es la característica de un creyente que vino a aprender? Pues, por lógica, si alguien vino a aprender, pues no vino a enseñar. Si alguien vino a aprender, digan conmigo, no vine a hablar. Porque para que usted aprenda, tiene que aprender a oír, y el hombre que aprende a oír tiene que aprender a callar. Porque Dios está hablando. Por eso dice que en la multitud, en la congregación, dice que cuando Dios habla, dice: el pueblo calle. El pueblo calle, porque Dios está hablando. Entonces, todo aquel que vino a escuchar debe de aprender a oír, debe de aprender a poner atención y no hablar. Porque esta palabra suena mucho, y esta la vamos a sonar ahorita, el por qué. El por qué es porque hubo una afectación en su cabeza. Y eso está interesante, porque nos reunimos con el propósito de aprender, de oír a Dios cuando Él nos habla a través de su palabra. Porque ese es el punto, que ya salgamos aquí edificados, que salgamos aquí con una palabra de bendición, que salgamos aquí con una ayuda de Dios, que salgamos aquí con una respuesta de Dios. Pero venimos a aprender, y el que vino a aprender no vino a hablar, vino a escuchar, vino a llenarse de esa sabiduría de Dios. No quiere decir que se quede usted mudo. Creo que entonces en el libro de Números, nada más estoy tratando de entender, de que entiendan ustedes a cuál es el motivo de nuestra reunión. En el libro de Números 11:16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y los príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces vemos que aquí hay otro, Dios también reúne a un grupo, a otro tipo de grupo. Este grupo son, digan conmigo, los discípulos. Digan conmigo, las ayudas. ¿Cuál es el propósito? Dice: ¿para qué se reúnen? ¿Para qué nos debemos de reunir? ¿O qué se reúnen los discípulos, las ayudas? Dice: para recibir el espíritu de Moisés, el espíritu del ministro, sea puesto en la vida de todos los que son ayudas. Entonces, unos se reúnen para oír y otros se reúnen para servir. Dice por acá, dice: y llevarán contigo la carga del pueblo. Nos llamó para poner el Espíritu Santo
en la vida de las ayudas para sacar al pueblo adelante, para ayudar a un pueblo. Hay quienes vinieron a oír, pero hay quienes vinieron a servir. O sea, de una manera Dios reúne a su pueblo, reúne a sus sirvientes para tener una función. Quiere decir que todos venimos a hacer una función. Quiere decir que el que vino, el que es ayuda, el que Dios usa, el que Dios quiere usar. Entonces levante su mano y diga: Padre del cielo, aquí estoy, úsame para servir a tu pueblo. Entonces hay quienes vinieron con anhelos, con un deseo de servir a Dios. Y para eso, cuando mira a Dios que hay un deseo, hermano, lo que hace el Señor es poner el espíritu del ministro, hermano, ponerlos en la vida de ellos, para que entiendan el papel, la visión, la responsabilidad de llevar la carga de una iglesia. Ahora, pero cuando yo empiezo a revisar que este es el por qué debemos de congregarnos, entonces yo veo también que la iglesia de Corinto era una iglesia que no se congregaba ni para oír ni para servir. Primera de Corintios 11. Ellos no se congregaban ni para oír ni para servir. Por eso dice: la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Porque ellos, ¿sabe a qué se reunían? Ellos no iban a oír, ellos iban a hablar. Ellos iban a tratar de enseñar. Ellos iban, habían abandonado su servicio. Cuando yo veo acá en 1 Corintios 1:11 dice: pero el anunciaros esto que sigue, dice: no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar dice: cuando hoy reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en partes lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, esto no es participar, de las bendiciones de Dios. Quiere decir que hay quienes participan de las bendiciones y hay quienes no participan de las bendiciones. Cuando aquí dice: ustedes no se reúnen para oír, no se reúnen para servir, sino se reúnen para causar división. Y acá enseña, hermano, de que dice: ustedes, oigo que hay entre vosotros divisiones. Dice: ustedes no se reunieron con la finalidad de que Dios les enseñe. Porque la iglesia de Corinto, eso me llamó la atención, hermano, tenía un problema cuando se congregaba. Porque ellos no sabían lo que hacían. ¿Por qué no sabían lo que hacían? Porque tenían un problema en su cabeza. Tenían afectados los sentidos. ¿Saben qué? Porque hablaban maldad. Había maldad en su boca. Y les había afectado tanto, hermano, que en la iglesia de Corintios, que el problema de ellos era que su boca les había acarreado un problema. Y lo primero, por eso cuando veo yo, dice: la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Entonces, cuando empezaron a hablar mal, ellos mismos estaban afectando su cabeza, estaban afectando sus sentidos, estaban afectando toda su guianza, estaban afectando toda su vida. Y eso me llamó la atención, porque yo veo, hermano, que estos tenían un problema, y el problema que ellos tenían, dice en Corintios 11, es que ellos no reconocían autoridad. Y no solamente no reconocían autoridad, sino que hacían como que desconocían los dones. ¿Por qué, hermano? Porque ahí mismo en el 11:13, en el 11 dice:
pero quiero que dice, mira, pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que dice que tanto varones como mujeres no reconocían autoridad. Le había afectado tanto en su cabeza las malas palabras que ellos no reconocían una autoridad. Y esto me llama la atención, dice, ser imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque, dice, os alabo, hermanos, porque todos acordáis de mí, retener las instrucciones tal como los enseñé. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo, y le empiezan a enseñar, dice, es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Y empieza a decir, todo varón que ahora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Digan conmigo, deshonra su cabeza. Digan conmigo, avergüenza su cabeza. Aquí me voy a meter en algo más delicado. Matrimonios. Parejas. ¿Por qué? Porque si algo tenemos que cuidar nosotros, hermanos, miren que está tremendo, porque ¿qué tanto afecta el no ser edificado, no ser usar buenas palabras? Va a afectar la mentalidad, va a afectar la cabeza, de tal manera que hasta los varones, tanto como los varones como las mujeres, no reconocían autoridad y el orden de autoridad. ¿Y saben qué? Por eso les empieza a decir, Pablo se empiezan a enseñarles la importancia de estar sujeto a una autoridad o reconocer autoridad, porque se deshonraban su cabeza cada vez que iban a prestar un servicio a Dios. Decían, bueno, es que el hombre no se tiene que poner el velo, no se tiene que tapar su cabeza, la mujer sí. Y ellos les estaban enseñando que ellos también se cubrían su cabeza. Dice, afrenta su cabeza, trae una vergüenza a su cabeza. Por eso yo veo, hermano, que les afectaba en su servicio, hermano. Si la congregación de las ayudas del pueblo de Dios llegaba a servir a Dios, llegaban, hermano, con disponibilidad que Dios los usara, y el otro pueblo llegaba con la disponibilidad de aprender de Dios, pero ellos llegaban a causar división, tanto que causaban división en su boca, y, hermano, y no los podían usar. Es un problema la boca. Afectó, ¿por qué no dice? Porque afectaba su servicio. Ahí mismo en Corintios 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Fíjese, hermano, a los varones no los usaban, como también a las mujeres. No los usaban el servicio a Dios, hermano. ¿Sabe qué? Que ahí mismo en el 11:7 dice, porque el varón no debe de cubrirse, les empieza a decir, ustedes no deben de cubrirse la cabeza, porque ustedes están causando una deshonra, están causando, dice, están causando avergonzando. Pero también le dicen a la mujer no debe de cubrirse, porque también dice, deshonra su cabeza. Tanto como el hombre como la mujer estaban avergonzando a su cabeza, estaban deshonrando a su cabeza. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no llegaban a aprender, llegaban a hablar. Pero ¿por qué le puse estos dos ejemplos en el principio? Para que usted entienda cuál es el propósito de un pueblo que es llamado por Dios a reunirse con Él. Por eso el que vino a aprender debe de entender de que vino a aprender y a ser enseñado. Ahora, pero no solamente ellos tenían problemas con esto de la honra hacia su cabeza, sino que ahí en mismo Corintios 12:1, ellos ignoraban los dones del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Eso quiere decir entonces, hermano, que cuando estamos hablando que ellos ignoraban los dones, no estamos diciendo que ellos no se les había enseñado,
sobre que existen 9 dones del Espíritu Santo. Ellos no desconocían de que existía, sino que aún sabiendo, hermano, que Dios los usaba, hermano, no les importaba ser usados, hacían como que ellos no tienen dones. Se llama ignorar los dones. Llegaban, ignoraban que tenían una gracia de Dios. Llegaban e ignoraban que fluían en una profecía, que Dios los usaba para hacer milagros, para hacer alguna palabra. Llegaban e ignoraban. Hacían como que para ellos no se les había enseñado. Fíjese qué afectación tiene esto. ¿Por qué mucha gente dejó de fluir? Esto. La boca afectó su dirección, afectó su visión, afectó su discernimiento, afectó, ya no discernían la voz de Dios, ya no escudriñaban ya nada, hermano, porque todo era por medio de la boca. Y llegó a causarles tantos problemas que cuando alguien no se sujeta a la autoridad y no respeta su autoridad, su cabeza, no lo van a usar. De verdad me llamó la atención a mí, de verdad me llama la atención el por qué ignoraban ellos los dones. Porque llegaban, hermano, como que ya no me usa Dios. Qué tan fresco tirar la gracia, los dones. ¿Desde cuándo no fluyen las personas? Por esto, frena la boca. Porque Dios no va a usar a una persona chismosa, murmuradora. Dios no va a usar a una persona, hermano, que todo el tiempo tienen en la boca a otras personas. Se le va a pagar, mejor dicho, le van a mochar la cabeza. Porque sí existe el hombre sin cabeza, sí existe, ¿eh? Son aquellos que no se sujetan a una cabeza. Existen, hermano. Pero vemos que porque no se esforzaban a ser usados por el Espíritu Santo, no sabía un esfuerzo de decir, yo voy a que el Señor me use, porque yo voy a servir al Señor, yo tengo una gracia, Él me ha dado dones, Él me ha dado servicio, yo voy a servir al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de pensar en esto? Porque tenían una afectación en su cabeza. Porque, hermano, porque su boca, dice, su boca los había metido en problemas. ¿Por qué, hermano? Porque ya no eran palabras para edificar el cuerpo de Cristo, y eran palabras para dañar al cuerpo de Cristo. Entonces yo veo, hermano, que dice, fíjese, no solamente aparte, y esto es lo interesante, hermano, sino que estas mujeres, tanto como mujeres como hombres, ahí en Corintios 14, en el versículo 33, 34, dice, pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les está permitido, ¿qué dice? Hablar. Ahora dice, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pueden preguntar en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable, diga conmigo, hable en la congregación. Y cuando estamos hablando de hablar, no significa que la mujer, cállate, no. La mujer tiene la libertad de enseñar, la mujer tiene la libertad de hablar, tiene la libertad, hermano, de parte de Dios. Pero acá no dice que la mujer debe de callar, sino que dice, hermano, que la mujer, dice, estaba hablando. Quiere decir que había dejado de estar escuchando.
y ella, y tanto el hombre como la mujer estaban hablando. Cuando Dios estaba enseñando, ellos estaban hablando. ¿Verdad que es feo cuando alguien está hablando y los otros están interrumpiendo? Para que haya un diálogo es hablar y el otro tiene que oír. Y así terminas de hablar y el otro habla. Pero que los dos estén hablando al mismo tiempo, tú dices, pues a usted no le interesa lo que estoy diciendo porque en lugar de estar poniéndome atención, me está contradiciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan? Dice que porque dice aparte, ¿sabe qué es lo que estaban haciendo estas mujeres? Estaban hablando dentro de la congregación, y saben que lo más tremendo, que el varón se lo permitía. Y eso lo vamos a ver en Génesis. El varón se lo permitía. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que no les estaba permitido hablar. Y la palabra hablar en el griego significa predicar, significa juzgar, significa dar a conocer. Pero también viene de una raíz que significa tierra seca. Significa desilusionarse, significa marchitarse como una hierba. Hermano, entonces qué tremendo, porque lo que pasó en el huerto, usted sabe que esa tierra del huerto, bueno, cuando ellos salen del huerto, los Adanes salen del huerto, cuando el huerto había un río que regaba todo el huerto, todo era frondoso, todo era vida. Pero cuando salen ellos del huerto, hermano, la tierra estaba seca. Ya no producía la tierra. Y tenían que estar regando esa tierra. ¿Y sabe cómo regaba esa tierra? Los Adanes regaban esa tierra. Digan conmigo, con sudor. Con sudor. ¿Por qué? Porque, hermano, porque entonces quiere decir entonces que esto quiere decir que en lugar de llenarse del Espíritu Santo, llegaban a hablar los chismes, las murmuraciones, estar criticando, estar hablando cosas que no conviene. De tal manera, hermano, que lo que llegaron se estaban marchitando, se estaban convirtiendo en tierra seca. Quiere decir que el hombre, hermano, que no se llena del Espíritu Santo, por eso alguien que se llene del Espíritu Santo no puede hablar maldiciones, no puede hablar en contra. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo y no le permite al Espíritu Santo estar hablando contra los demás, no le permite al Espíritu Santo en los chismes, las murmuraciones, la crítica. El Espíritu Santo no se lo permite. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu. Pero el que tiene la tierra está seco, se está marchitando. Hermano, es porque su boca, hermano, porque hablaban, en lugar de aprender, llegaban a hablar. Tanto que ignoraban que tenían que llenarse para ser usados por el Espíritu Santo. Tanto que ignoraban estar bajo autoridad. Y cuando el Señor le dice, pues, bueno, que las mujeres callen en las congregaciones, mucha mujer y mucho hombre nada más se dedicaban a causar división. E ignoraron los dones, ignoraron toda la buena palabra y terminaron, hermano, dice, hablando. En lugar de enseñar o aprender, empezaron a hablar cosas que no estaban bien. Vivían juzgando la vida de los demás, los criticaban. Hermano, a la gente por eso dice que también juzgaban ellos. Juzgaban, usted lo ve más adelante, hermano, dice que ellos también juzgaban la forma de comer lo que comían los demás. Les tenían problemas, prácticamente estaban vigilando la vida de los demás. ¿Qué dice la Escritura? Cuídate. ¿De quién? ¿De tu hermano? Cuídate de tus enemigos. ¿De quién? De ti mismo. Y de lo que enseñas, de lo que hablas. ¿Qué problema había ahí? Hermano, esto sí me llamó la atención.
porque apaga, la boca apaga. Destruye la administración, destruye toda palabra. Vivían juzgando, quiere decir que ellos también, hermano, una de las cosas que se dedicaban era a vigilar qué es lo que comía el otro, qué es lo que estaba haciendo el otro. A nosotros no nos mandaron a vigilar la vida de las personas. ¿A quién le dieron esa autorización? ¿No dice la escritura, no juzguéis antes de tiempo? Hermano, ¿qué dice la escritura? Que cuando usted ve a un pecador, ¿qué debe de hacer? ¿Que corras de chismoso? ¿O qué dice la escritura? Que pidas que te pongas a orar por él. No dice así, hermano, ¿o estoy equivocado? Dice, júzgalo, condénalo. Este está frío. ¿Por qué, hermano? Porque tanto, y lo más tremendo que me llama la atención, que tanto hombres como mujeres eran chismosos, eran, hermanos, se les iba la boca. Y esto está tremendo, hermano, porque no eran sabios. Por eso dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, porque ellos debieron haber aprendido, debieron hablar, estando hablando con temor, debieron estar buscando la ayuda, hermano, del Espíritu Santo. Dice, cada quien haciendo su función, quiere decir que cada quien debe estar haciendo su función dentro del cuerpo de Cristo. Si hay alguien que esté pecando, que alguien que esté mal, ¿para qué sirve la profecía? Dicen en 1 Corintios 14, ¿para qué? Para que Dios le hable, para que lo oculto de su corazón sea descubierto. No dice en Proverbios, dice que sin profecía el pueblo camina, ¿qué dice? Sin dirección. Otra versión dice, se descarría. ¿Por qué necesitamos los dones, los vasos que Dios les usa, hermano, para poder dirigir al pueblo y poder limpiar al pueblo? Pero estos no llegaban, hermano, porque tenían una afectación en su cabeza. Su boca cada día les apagaba el espíritu, su boca cada día se secaban. Y esto está tremendo porque esta palabra tierra seca va a aparecer. El por qué razón sacaron a los Adanes del huerto. ¿Por qué razón, hermano? Porque dice en el Salmo 149, dice, en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Otra versión dice, en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus labios cubrirá su cabeza. La maldad de sus labios cubrirá su cabeza. La versión, la Reina Valera actualizada dice, en cuanto a los que me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá sus cabezas. La versión Torres Amat dice, el resultado principal de sus artificios o enredos, toda la malignidad de sus labios vendrá a descargar contra ellos mismos. Todo de lo que salga de la boca, ¿contra quién se va? Contra ellos mismos. Pero ¿dónde cae? Sobre la cabeza. Por eso el Señor dijo, todo el que te bendiga, yo lo bendeciré. Y todo el que te maldiga, yo lo maldeciré. Por eso cada ustedes mejor, digan conmigo, yo quiero que Dios me bendiga. Entonces tiene que hablar bien de quién. ¿Quiere que Dios le bendiga? ¿Tiene que hablar de quién? No, de su prójimo. Porque lo que pasa es que han transgiversado la escritura al decir, es que ámate, o sea, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Que tienes que amarte a ti primero? No. No. Porque la escritura nos enseña en Timoteo, 2 Timoteo 3:1 dice que hay hombres
amadores de sí mismos. Entonces dice que ese es un carácter del anticristo. Porque si usted lee ahí son 16, 666. Pero no, amarás a tu prójimo, lo amarás primero a él, como si tú fueras, no como tú te amas. Porque ahí se tiene que cumplir la palabra de que trata como quieres que te traten. Ahí se cumple esa palabra, hermano. Usted no puede, entonces, por eso dice, vemos que las palabras cuando no son de edificación, de bendición, va a afectar entonces la cabeza. Lo que pasó en el huerto, hermano, Eva terminó hablando de más. Por eso, sin el esposo, mira, hermano, y el esposo estaba de acuerdo. El esposo estaba de acuerdo. Por eso, ¿a quién le dieron el papel de enseñar a la mujer? No al varón. No permito que la mujer enseñe al varón. ¿Qué le iba a enseñar la mujer al varón? Chisme, murmuraciones, cosas están mal. Pero el varón estaba ahí para que Dios lo usara, hermano, para llevar la buena enseñanza. Decir, estás muy mal, mujer, eso no es así. ¿Cómo que te vas a meter en problemas? Pero había varones que eran iguales a las mujeres. De tal manera, hermano, que vean lo que dice en Génesis. Por eso Dios, hermano, ¿qué es lo que pasó? Que Eva habló de más. ¿Saben por qué? Porque Eva no respetaba a su esposo. ¿Sabe que estaba echando abajo? Estaba echando abajo su cabeza. A veces hay mujeres que tratan a su esposo, a su esposa como si fueran amigos, que le vas a contar todo. ¿Cómo? Espérame, no confundamos nosotros. Somos esposos. No. En Génesis 3:17 dice, Dios le dijo a Adán, por cuanto escuchaste, que dijo, lo peor que pudo haber hecho a Adán fue haber escuchado la voz de su mujer. Le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto me llamó la atención, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces cuando vean, dice, hermano, dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y no tuviste tú para decirle estás mal. Bueno, ¿sabe qué significa la palabra serpiente? ¿A quién escuchaba la serpiente? O sea, a Eva escuchaba la serpiente. Y la traducción significa, serpiente significa murmuración. Serpiente significa, en la traducción hebrea significa chismes. ¿Con quién se juntaba Eva? Con los chismosos, con los criticones, con los murmuradores. ¿Y sabe a quién? Y dice que Adán escuchaba, le gustaba escuchar ese tipo de pláticas de su mujer. En lugar de decirle, oye, ¿y la palabra de Dios? Oye, eso no es así. Él era igual, porque él estaba deshonrando también a su cabeza. Por eso los varones tenemos la autoridad, y la palabra autoridad significa enseñar. La palabra autoridad significa maestro. ¿Sabe quién es el responsable de la buena educación en la casa? El varón. El varón. Pero hay varones aquí que el varón que no respeta una autoridad, no es sujeto a una autoridad, es igual que la mujer, porque es incapaz de enseñar. Para hablar sí, pero para enseñar no. Y eso está tremendo porque tienen una afectación. Por eso le digo, dice, por cuanto obedeciste a la mujer, o sea, la enseñanza a la mujer, era chisme, era murmuración, les gustaba eso. El pan,
el pancito de cada día. Hermano, tanto que dice, pero con dolor, quiere decir que cuando, digan conmigo, los chismes causan dolor. Las cosas, la murmuración y las críticas causan dolor. Causan dolor tanto a tu vida como la vida de los demás. Y no solamente eso, sino que dice, espinas y cardos producirán. Y a la mujer le dijo, mira mujer, el problema es que tú andabas allá y tuvo que sujetarla. Por eso en el 13:16 le digo, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él te enseñoreará sobre ti. Que es lo que le estaba diciendo entonces a Eva, Adán, tú tienes que estar bajo autoridad de tu esposo, tienes que sujetarte a tu esposo. Porque, hermano, ¿por qué es importante que la mujer se sujete? Para que Dios la use, para que sea una mujer sabia. La sabiduría no se aprende, o sea, la sabiduría se aprende por sujeción. Pero, hermano, yo veo que dice, porque también Adán, hermano, había sido enseñado por Eva de esa forma de hablar, y cada vez que hablaba, sus palabras producían espinos y cardos, porque las palabras son semillas, y cada vez que hablaba producían espinos y cardos. Y esto está rico, hermano, porque la palabra espinos en el hebreo significa aguijón, pero también significa cabello como afeitado. ¿Qué decíamos en Corintios? Que la mujer que no se ponga, ¿qué dice? ¿Qué producía cada vez que hablaba? Vergüenza, deshonra a su esposo. ¿Verdad que es triste de que te digan, es que tu mujer es chismosa, tu mujer es murmuradora y ahí anda levantando? Qué feo es. O que te digan, tu esposo por estar hablando ahí se metió un problema, ya está hablando de más. Tú dices, ay, qué feo, de veras, qué feo. Que ves tú la mujer que anda ya de hermano de casa en casa, de chismosa, de averiguando cosas, que por eso dice que vale más que padezcáis como cristiano que estarte entrometiendo en lo ajeno. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace el hombre? Hermano, buscando chismes. ¿Qué hace metido en problemas de boca? Qué feo es que te digan, oye, es que tú dijiste y tú lo dijiste, y en tu cara te encaren, que te avergüencen de que eres una persona que estás levantando falsos testimonios. Vergüenza da al marido, vergüenza da a la mujer. No, hermano, es terrible. Pero aquí lo tremendo es que los dos eran iguales, porque cada vez entre más hablaban, más avergonzaban a su pareja, más avergonzaban a su esposo, a su esposa, porque les caía sobre su cabeza. Y el efecto que una persona está bla, 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 hermano, es que se le apagará, se convertirá en una tierra seca, donde producirá su vida, le producirá dolor, hermano, y su vida producirá, dice que es como que si se estuviera rapando. Eso está interesante. Dice que la palabra espino significa cabello como afeitado. Y en Corintios dice que la mujer que no se sujeta al esposo, que no se ponga el velo, la señal de autoridad, es como que si se hubiera rapado. Eso está interesante, hermano. Y luego dice, hermano, que producía cardos. Y cardo significa moverse rápidamente, significa golondrina, significa libertad, significa alabastro. Alabastro
Esto me llama entonces que, ¿cuál es la golondrina, hermano? ¿Cómo hace la golondrina? ¿Cuál es la función de la golondrina? ¿Verdad que siempre las golondrinas andan emigrando de un lado para otro? Quiere decir que es como la golondrina anda de casa en casa. Y, hermano, cuando habla de la libertad, está hablando entonces que una persona que tiene la libertad es que no tiene a nadie a quien rendirles cuentas. Una persona a quien no tienen quien los vigile. Y alabastro, o sea que lo que estaba diciendo que, total, yo, a ver, mujeres, espero no, ¿verdad? Que una mujer diga, total, yo no tengo marido, ya mi marido ya murió, a mi marido ni le importa, y yo soy soltera, yo no tengo a quien darle cuentas. Total, yo no tengo marido, si ni me sujeté a mi marido. O cuánto varón dice, ¿verdad? Yo no me voy a sujetar al pastor. Si a mi patrón obedezco. Dice que les causó una libertad y afectó, dice, a su alabastro, que su alabastro en Eclesiastés 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que esté estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en mano derecha, mas el corazón del necio a su izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todo que es necio. Total, yo que si ya lo dije que. ¿A quién le rindo cuentas? ¿Sabe usted que una persona que no le rinde cuenta a nadie es insujeta? Así el espíritu del príncipe dice, se exaltare contra sí, no deje ese lugar contra la mansedumbre. Quiere decir que el que anda hablando cosas que no debe, ¿a dónde que va a afectar? Va a afectar su perfume, va a afectar su vida. De tal manera que va diciendo, soy necio. ¿Qué está diciendo, hermano? Usted sabe que dice en Eclesiastés ahí mismo, hermano, que en el 5:3, que al Señor no le agrada el sacrificio de ¿quién? De los necios. Dios no agrada. Dios no escucha la oración. Dios no escucha, hermano, el clamor, a menos que sea por arrepentimiento, a menos que sea por un cambio. Y afectaron, dice, su vaso, donde el Espíritu derramaba ese perfume, ese aceite, ese vino, lo ensuciaron. Y el vino no lo va a ser derramado sobre un vaso sucio. La Escritura dice que hay que limpiarse para que venga el Espíritu, hermano, y se derrame sobre y seamos vasos de, ¿qué dice? De honra, no de deshonra. Y por esto dice que ellos cuando hablaban deshonraban, entonces el Espíritu no se derramaba porque eran unos vasos de deshonra. Dice que esos son vasos, hermanos, donde se prepara la ira y enojo de Dios. Por eso la cabeza representa al gobierno. Esto quiere decir que, hermano, que estaban sin cabeza. Quiere decir que hay muchos creyentes sin cabeza, que, hermano, que no tienen marido. El marido es Cristo. El marido es una autoridad. Vean lo que dice Ezequiel 16:44. He aquí todo el que usa de refranes se aplicará a ti este refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Ezequiel 16:44. He aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Hija, ¿eres tú de tu madre?
que desechó a su marido y a sus hijos. Hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre fue amorreo. Y la hermana mayor es Samaria, ellas y sus hijas, que habitaron al norte de ti. Tu hermana menor es Sodoma, como sus hijas, lo cual habita al sur de ti. Ni aún, dice, ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como esto fuera poco, y muy poco te corrompiste más que ellas en todos sus caminos. Vivo yo, dice el Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad estuvieron ella y sus hijas, y no la fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque dice, tanto tú, tu hermana y tus hermanas no se sujetaban a sus maridos. Y lo más tremendo es que dice que se las enseñaron a sus hijas. ¿Por qué dice? Porque entonces dice, se llenaron de soberbia, todo el tiempo estaban hambriendo. Quiere decir que, hermano, que cuando no se sujeta a alguien, lo que va a faltar es escasez de pan, va a haber escasez de falta de palabra. Quiere decir que va a haber, hermano, en lugar del amor se van a ir orgulleciendo, altivándose, de tal manera, hermano, que dice que llegaron a las abominaciones, de tal manera que corrompieron sus caminos. Su camino ya no era de justicia, de paz, de santidad, sino ahora su camino era hacia las casas. El día que vaya usted a visitar a alguien, vaya a predicar el evangelio, ayudarles, pero no a meter chisme, porque ese es un camino corrompido. Una mujer que no se sujeta a su esposo, un creyente que no se sujeta a una autoridad, porque si no va a edificar, ¿a qué iría? A destruir. ¿Y quién es el único que destruye? El diablo vino, ¿qué dice? A robar, a matar y a destruir. Por eso dice que el perezoso es hermano del destructor. Hermano, qué tremendo que en este camino sea fácil tan abrir la boca y no pasa nada. No, hermano, no. Dice que toda palabra cae sobre su propia cabeza. Y afectaron tanto su autoridad que dejaron de aprender, se pusieron a hablar, dejaron, hermano, de servir a Dios, que el Espíritu Santo los llenara, y se llenaron entonces, hermano, de soberbia, de altivez, de arrogancia. Empezaron a irse por el mal camino. Cuando aquel Señor le dice a aquella mujer, Juan 4:16, Jesús le dijo, ve, en el libro de Juan 4:16, Juan le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cuántos tienen maridos? ¿Las mujeres tienen maridos? El varón se oye feo, pero es verdad. O sea, tienen maridos, o sea, tienen autoridad. ¿Cuánto varón tiene autoridad? Está sujeto a una autoridad, a la autoridad de Cristo, vaya. ¿Cuánta mujer se sujeta a su esposo o lo ve como que si no fuera su marido? Está bueno esto, ¿verdad? Ella dijo, no tengo. ¿Cuántos maridos había tenido? Y en ninguno de ellos se sujetaba.
Y ahora el que tiene dice tampoco es tu marido. Porque ¿sabe a quién no tenía? Ella no tenía de marido a Cristo. Ella no tenía de autoridad a Cristo. Tanto la mujer como el varón que no tiene como autoridad a Cristo, sobre su cabeza a Cristo, no se dejará enseñar, ni tampoco servirá al Señor. El marido representa a Cristo. Hay quienes no tienen marido, no tienen a Cristo, no lo tienen como su cabeza, porque el que no tiene marido no le gusta que nadie los corrija, no le gusta que nadie los enseñe, porque esa es la función de una autoridad. Decirle, oye mujer, estás mal, y decirle al hombre, oye, estás mal, no es así. Pero como no tienen marido, no se sujetan. Hermano, Proverbios, vean lo que dice, hermano, 10:6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea que cuando la boca, digan conmigo, mi boca es para bendecir. Digan conmigo, mi boca es para edificar. Mi boca es para enseñar lo que el Señor me ha enseñado. Echo fuera de mi vida toda lengua mentirosa y engañosa. Dile, Señor, sana mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque si nos hablan palabras de bendición, de hablar bien, entonces va a afectar. Diga conmigo, Padre del cielo, te pido, Dios mío, que perdones mis palabras. Quiero servirte, quiero que escuches mis oraciones, quiero caminar rectamente, quiero hacer tu voluntad. Te pido, Dios mío, que perdones mis palabras, palabras que he hablado sin entender la afectación. Te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo. Quiero servirte, quiero aprender, quiero caminar contigo. Te lo pido, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tiene poder las palabras? Afecta, ata a un creyente. ¿Y saben cómo se ve? En la manera de sujetarse, en la manera de... Por eso la mujer mete en problema al varón cuando le dice, bueno, ¿cómo debe de ser entonces? A ver, enséñame la Biblia, dime cómo debe de ser. ¿Sabes cómo compruebas que un varón no está sujeto a Dios? Que no te enseñe cómo debe de ser. Oh, lo metes en problemas. Lo metes en problemas, porque nada más gritar, mandar y imponer. Pero si uno les dice que está mal, que la Biblia dice así, se te viene el mundo encima. Pero diles, hermano, de que empezamos a discutir y todas las cosas son de yo te digo, tú me dices. ¿Saben por qué sucede eso? Porque ni uno, ni Chana, ni Juana están sujetos a una autoridad. ¿Por qué, hermano? Porque la boca, hermano, cuando no es para bendición, es para maldición. La iglesia de Cristo se congrega para lo mejor, se congrega para escuchar, se congrega para ser usado, se congrega para ser llenado por el Espíritu, se congrega para llenarse de temor, se congrega para amarnos, para el buen camino, hermano. Se congrega para atender las mesas, se congrega, hermano, para adorar. Pero no para hablar. No para hablar. Por eso le dice la mujer que hay en las congregaciones, sí, también el varón. Porque también lo hacía Adán, porque era enseñado por su mujer. Y ya viste, eso fui en casa del hermano y ya le hablé y no, y ya me dijo, sí, el varón ahí dándole carrilla, hermano, ahí.
Vamos a orar por la hermana, vamos a orar por el hermano, vamos a orar por los pastores, vamos a orar por la iglesia, vamos a intervenir porque Dios los guarde, Dios los proteja. Pero sí tiene razón. Ay, ojalá lo descubra y ojalá se sepa. Ay, hermana, pregúntate entonces si Dios te usa a ti. Si por tu justicia Dios te usa a ti. Si no te está usando, pregúntate por qué. Por eso Dios da sabiduría, hermano. Por eso Dios da sabiduría. Por eso en Timoteo dice que habían mujeres viudas que ya no tenían esposo. Pero la mujer viuda que ya no tiene esposo se sujeta a Cristo. Tiene como marido a Cristo. Y las mujeres jóvenes dicen que mejor se casaran, porque andaban de casa en casa. ¿Qué quiere decir con eso? Andaban conquistando a todo el mundo, hermano. Por eso dice que 1 Timoteo 5:9 dice: sea pues la lista todas las viudas no menor de 60 años que hayan sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado la buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, su cabeza, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprendan a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente que tiene viudas, que las mantenga, no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Dice: levántense las casadas, digan conmigo, verá: Padre del cielo, gracias porque tengo a mi esposo. Y los esposos es: gracias, Señor, porque tengo a mi esposa. Pero el punto es, hermano, es: qué bueno que hoy todavía estás aquí, pero qué problema hay entonces en este caminar. La boca. ¿A qué nos congregamos? A aprender, a oír, a ser enseñados. ¿A qué nos congregamos? A servir, a que Dios, el Espíritu Santo, se derrame en nuestras vidas, pero no a hablar. No hablar, porque el hombre que habla, el hombre que no expresa palabras de enseñanzas, es un hombre insujeto, una mujer insujeta, que lo único que hace es, hermano, es que su vida arruine su vaso para que se derrame el Espíritu Santo y los use. Hermano, lo único que hace es que la buena palabra no haya el alimento, no haya la necesidad. Por eso aquella viuda que esa tsunamita, esa tenía problema porque había guardado, ¿qué dice? Que había guardado el aceite que tenía, lo había guardado por causa de tener un marido, porque ella tenía un marido irresponsable. Hizo que a través de eso ella guardara su gracia, su don. Por eso cuando llega el siervo de Dios y digo: ¿qué tienes en casa? Bueno, un aceite. ¿Qué hizo el aceite? ¿No la hizo prosperar? ¿No la hizo que a través de eso ella pudiera comer y tuviera riquezas? Digan conmigo: la bendición de Dios, los dones de Dios hacen que el hombre no le falte nada aquí en la tierra. Si usted usa, que deja que Dios le use, Dios le va a proveer todo, hermano, porque está usando la riqueza de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Quiere decir que todo aquel que le sirve a Dios, hermano, Dios lo prospera, Dios lo ayuda, no lo abandona. Pero si usted guarda la gracia,
usted guarda todo lo bueno, va a tener problemas. No, hermano, lo bueno, si nos conviene servirle a Dios, si nos conviene escucharle a Dios, hermano, ¿para qué meternos en problemas de escaseces? ¿Para qué meternos con problemas de pleito? ¿Para qué meternos en problemas de división? Si lo único que traen es dolor, lo que traen son heridas, lo que traen, hermano, es que todo el mundo se aparte de nosotros. El aceite, ¿qué es lo que sirve? No para unirnos, convivir en armonía y unidad. ¿Acaso no dice en el Salmo 133 eso? Cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque es como el buen óleo. Y dice, ¿acaso no dice que desciende sobre la cabeza y la barba hasta las vestiduras de Aarón? Y luego uno que dice, y Dios envía allí, ¿qué dice? La bendición y la vida eterna. Qué hermoso que vengamos como pueblo a servirle a Dios. Qué hermoso que vengamos como pueblo a oírlo, a ser instruidos, a ser enseñados, pero no hablar, no traer chismes, no murmuraciones, no críticas, no división, no nada, porque va a afectar su cabeza. Va a afectar su cabeza. ¿Por qué? Porque no reconocerá a una persona afectada de su cabeza. No sabe que tiene autoridad. No sabe que tiene esposo. No sabe que tiene que sujetarse. No sabe a quién honrar. Está tremendo, ¿verdad? Porque dice espinos, cabello rapado. Y el que no se sujeta, que dice, ya terminé, hermanos. Ya terminé, digan conmigo, gracias a Dios. ¿Verdad? Porque me caliento y luego uno sigue hablando. Pero dice, hermano, que pero toda mujer, dice, pero todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta es una vergüenza para su cabeza. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta ofrenda su cabeza, porque lo mismo que se hubiera rapado. Tanto el varón como la mujer, si el varón no reconoce autoridad, no se sujeta a una autoridad, ¿cómo va a enseñar la mujer? Si es insujeto, hace lo que quiere, es mandón, sí. Por eso la autoridad, el ser hombre, hermano, no es mandar y dar 2 golpes allá y aporrear las cosas. Eso no es ser hombre. El hombre es aquel que enseña, el que dice así debe de ser. El cuidar a la familia, enseñar a la familia a cómo debe de ser realmente nuestro caminar en Cristo. Ese es el hombre, hermano. Por eso le vuelvo a repetir, la palabra autoridad significa maestro, significa enseñar, porque él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué estaba diciendo? Él enseñaba como que sí sabe lo que hace. Se está enseñando conforme a la voluntad de Dios. Qué rico que una mujer se sujeta al varón por lo que le enseña. Pero si el varón es criticón, es murmurador, chismoso y todo eso, ¿qué puede aprender? ¿De dónde lo aprendió? Pues le gustaba reunirse, ellos dos, a hablar ese tipo de temas. Tanto él como ella eran iguales. Si lo bueno de lo que sucede afuera, aquí se ve. Porque el que no vino a aprender y no vino a ser usado, entonces ¿a qué vino? No viniste a hablar, viniste a que Dios te use, viniste a que Dios te enseñe. El temor y el que es glorioso, hermano, a que el Espíritu de Dios se derrame sobre nuestras vidas. Es lo más glorioso que puede haber, hermano. ¿Por qué? Porque cuida tu cabeza, cuida tu dirección, cuida tu mentalidad. Pero evita entonces las palabras que no edifican, porque no solamente va a causarte un problema de insujeción, sino también va a causarte un problema en tu servicio a Dios. Padre del cielo,
Te doy las gracias, Dios mío, en esta mañana. Te pido, Padre bueno, que nos enseñes y aprendamos a ser como tú. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos guíe a toda administración, porque tanto el hombre como la mujer tienen que sujetarse para que Dios los use, para que haya prosperidad en la casa, haga bendición en la casa, los hijos estén sujetos, los hijos reciban bendición, los hijos estén bajo la protección de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es sujetarse? Decirle: Señor, enséñame. La palabra de Dios trae bendición para todo aquel que la escucha. Decirle: Señor, voy a obedecer a mi esposo. Y decir el varón: voy a sujetarme a las autoridades puestas por Dios. Yo quiero que haya prosperidad en mi casa, en mi familia. Yo quiero que Dios me use. Es necesario entonces, hermano, cuidar la boca. Que tu boca sea para edificar, que tu boca sea para bendecir, que tu boca sea, hermano, para llevar palabra de salvación, palabra de ayuda a otros. No te reúnas. No te reúnas, hermano, con el motivo del chisme, de saber y de enterarte de cosas. No. Porque eso hace que el hombre no crezca. El hombre se aparte del camino de Dios. Dice que estas mujeres, porque desechaban la autoridad de su marido, dice que ellos terminaron en caminos de soberbia. Terminaron en caminos, hermano, de apartadas del verdadero propósito, porque querían ser libres en todo. ¿Quieres que te vaya bien en casa? ¿Quieres que los hijos estén bien? ¿Quieres que todo marche bien? Que la bendición y la prosperidad esté. Es necesario sujetarte. Es necesario que cuides tu boca. Es necesario que tus palabras digan: Padre, enséñame. El propósito de reunirnos es con la finalidad de aprender de cómo ser, de cómo debes de tratar a tu esposo, cómo debe tratar a tu esposa, cómo debe de ser en orden en casa. Dejar que el Espíritu de Dios te llene de este temor, dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida. Por eso dile: Señor, Espíritu Santo, lléname. Dile: Señor, úsame. Dile: perdóname, Señor, porque hay tanta falta de respeto en los matrimonios por causa de la boca. Porque hay quienes hablan mal de su esposo, de su esposa. Dejaron de fluir, dejaron de ser usados, dejaron de recibir el alimento. Se empezaron a secar, le empezaron a causar heridas, le empezaron a causar dolor y causaron vergüenza. Causaron vergüenza. Cuando estoy lejos de ti, pienso en ti. En el momento más difícil, pienso en ti. Cuando estoy a solas, oh Dios, pienso en ti. Cuando veo tu palabra, pienso en ti. Cuando estoy lejos de ti, pienso en ti. El momento más difícil, pienso en ti. Cuando estoy a solas, oh Dios, pienso en ti. Cuando veo tu palabra,
pienso en ti. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Llena mi vida. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y lléname de tu poder. Y lléname de tu poder. Levanta tu clamor y diga conmigo: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Llena mi vida. Oh Señor, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y lléname de tu poder. Y lléname de tu poder. ¿Qué tan importante es la sujeción? ¿Qué tan importante es el respeto? Si quieres que te vaya bien en esta vida, quieres que te vaya bien en tu casa, quieres que te vaya bien en tu negocio, quieres que te vaya bien en tu trabajo, quieres que te vaya bien en todo, tienes que aprender a sujetarte a tu esposo y el esposo a sujetarse a Cristo. Tienen que estar sujetos, porque el hombre sujeto es aquel que pone a cuidar sus labios, es aquel que pone a cuidar su boca, es aquel que pone a cuidar sus pies de andar de la casa en casa. Oh Señor, aprende a respetar al esposo, aprende a respetar a la esposa, aprendan a tratarse. Por eso dile: Señor, yo bendigo a mi esposa, bendigo a mi esposo. No hagas como que no tienes esposo, no hagas como que no tienes esposa. Oh Señor, dile: Padre, yo bendigo a mi familia. Oh Señor, dile: Señor, varón, me voy a sujetar al Señor. Dile: varón, voy a sujetarme a la palabra, voy a sujetarme a Cristo, porque yo quiero que mi familia sea bendecida, yo quiero que mi matrimonio sea restaurado. Igual mismo con las mujeres. Oh Señor, cuando estoy lejos de ti, pienso en ti. En el momento más difícil, pienso en ti. Cuando estoy a solas, oh Dios, pienso en ti. Cuando veo tu palabra, pienso en ti. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Llena mi vida. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y lléname de tu poder. Y lléname de tu poder. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Llena mi vida. Oh, oh. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y lléname de tu poder. Y lléname de tu poder. Dile: Señor, quiero agradarte. Quiero que mi vida cambie. Dile: Señor. Dile: Señor, quiero ser diferente. Quiero ser una buena esposa, un buen esposo. Pero es necesario que te sujetes. Es necesario que cada quien entienda su lugar, su posición delante de Dios. Dice que los Adanes, el varón por hacerle caso a la mujer, su vida se convirtió en una tierra maldita. Su vida para conseguir el trabajo era pesado, era con dolor.
eran condolencias, todo les provocaba dolor. Todos los días eran pleitos, todos los días eran discusiones, todos los días estaban mal. ¿Por qué? Porque se faltaron al respeto, porque ya no hablaban palabras que edificaban, palabras que dañaban, palabras que herían. Pero cuando uno viene al Señor, dile: Padre, voy a cambiar mi lenguaje, voy a ser diferente, porque yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me prosperes, yo quiero que tú me ayudes, Señor. Oh, Señor, yo quiero sobre todo, dile: Padre, yo quiero que tú me uses, quiero servirte, quiero adorarte, quiero estar para ti. Dile: Señor, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y llena mi vida, llena mi vida. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y lléname de tu poder, y lléname de tu poder. Una vez más díselo a él, dile: lléname. Espíritu Santo, ven. Una vez más díselo: Espíritu Santo, ven y llena mi vida, llena mi vida. Las palabras solo dañan la cabeza. Espíritu Santo, ven y lléname de tu poder, y lléname de tu poder, y te amaremos, Señor. Oh. El que mal habla solo se hace daño en su mente, solo se hace daño en su autoridad. Padre del cielo, gracias por esta mañana. Gracias.